Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas. Hola, bienvenidos a su podcast de Charlas Líquidas, aquí con sus podcasters Kit, Laura Sad y su servidor Dorab. Y el día de hoy traemos un tema algo inútil tal vez para algunos, pero algo muy importante para otros. Y bueno, es ni más ni menos que la inutilidad. ¿Por qué hablar de la inutilidad? Pues no lo sabemos, pero traemos la inutilidad como tema. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muchas gracias. Que ya hace tiempo que no estamos los tres hablando de un tema en particular, ¿no? Y tampoco echando el chisme, pero nos encontramos muy bien, ya que venimos a hablar de un tema que tenemos a flor de piel, que es la inutilidad. No quiero decir que seamos expertos en el tema, pero vaya, podemos... Sí. Exacto, podemos aportar mucho de lo que piensan ustedes. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, aquí estamos. ¿Y qué me pueden decir sobre la inutilidad? Es algo interesante, ¿no? ¿Qué pensar de la inutilidad, no? Podemos pensar varias cosas, ¿no? De decir que un objeto es inútil, ¿no? Ya lo mencionamos alguna vez que Kid mencionaba que alguien coleccionaba, bueno, le gustaban demasiado los limones que llevaba un exprimidor en una forma de llavero, ¿no? Y Laura Sad dijo que eso era inútil, ¿no? Uno puede exprimir con sus manos los limones, pero pues también está un sentimiento de inutilidad dentro de las personas, ¿no? Más allá de los objetos, de decir, yo no puedo hacer esto, ¿por qué no puedo? Y se siente inútil y cae en la depresión y pues, todos los problemas que conllevan. Así es como que un tema que, vaya, podríamos hablar 1, 2, 3 minutos y decir, que ya se acabó, pero yo siento que tiene bastantes matices de los que podemos rescatar y podemos, de nuevo, exponer aquí, porque lo inútil y lo útil, que parecen ser dos palabras muy dicotómicas, ¿no? Que se encuentran en nuestra vida diaria, vaya, se pueden acoplar y amoldar a ciertas actividades que tengamos. Esto quizás suena a cliché, ¿no? Cliché sociológico, en donde la respuesta más sencilla o la más escuchada siempre es que depende del contexto acerca de lo inútil y lo útil, porque en más de las ocasiones así es como pensamos, ¿no? De que bueno, ¿por qué es que existe cierto tipo de cosas si en realidad las consideramos inútiles o incluso llevamos hasta estos adjetivos de que son muy simplones o que son totalmente, se me fue la palabra, como burdos, o que no conllevan a nada, simplemente son para satisfacer el momento de ocio, ese tipo de cosas. Pero así como el ejemplo del exprimidor, también pueden encontrarse muchos ejemplos al respecto de lo que nosotros nos consideramos cosas u objetos o actividades útiles, para el resto no lo son. Y ejemplos hay bastantes, ¿no? Pero yo creo que empezar con esta barrera a la hora de romper con lo dicotómico, ¿no? De decir que algo es útil o inútil, o que simplemente todo este espectro de negatividad al respecto de lo inútil cada vez se va haciendo más en general. Quiero decir, cada vez más gente piensa que lo inútil de la democracia o que lo inútil del gobierno se traduce en dejar de votar. Esta inutilidad al dejar de votar se traduce tiempo después en estudios sociológicos como una crisis de la democracia y una vuelta al autoritarismo.
esto ya son cosas más grandes y que escalan a más repercusiones. Y que no solamente son pues palabras como inútil e inútil, pero que en el imaginario común, en la percepción de la sociedad, sí acarrea bastantes problemas y cosas, ¿no? Que los sociólogos pues tienen que hacer caso. Como que siempre hay un dilema conceptual, ¿no? O sea, ¿qué tan inútil es la inutilidad o qué tan útil puede ser, como dice Kid, dependiendo del contexto? Y la percepción que se tiene de las cosas, que puede ser, por ejemplo, siento yo personalmente, que muchas veces las ciencias sociales y las humanidades y artes se les toma un tanto inútiles ante la vida social, porque pues no solemos tener resultados concretos o específicos o trabajos que sean como muy específicos como el resto de las carreras, ¿no? Entonces se vuelve complicado intentar explicar la utilidad que tenemos o la utilidad que puede llegar a ser sentarte y leer un libro por 2 horas, o lo útil que puede llegar a ser para conocer y expandir tu conocimiento, el ponerte a ver películas todos los días que, pues no sé, que te encuentras de cualquier lugar. Entonces, como que siempre he tenido un dilema muy grande en la percepción de las cosas, porque creo que muchas de las cosas que me gusta hacer suelen ser vistas como inútiles. Afortunadamente para mi mamá no, lo cual agradezco infinitamente porque ella no me toma como inútil, pero mucha gente es como, ¿y para qué haces eso? Y yo... Claro, digamos que cuando alguien está pensando en agarrar a las personas para reconstruir un mundo catastrófico, ¿no? Ya tenemos el escenario, pues no es que pensaran en decir, pues necesitamos como muchos sociólogos, ¿no? Para reconstruir la sociedad, ¿no? ¿Para qué queremos arquitectos o ingenieros de electricidad o cosas así, ¿no? Puros sociólogos. ¿Quién los necesita? Y bueno, también estaba pensando, ¿no? En esa parte que mencionaba Kit, desde una perspectiva de la democracia, ¿no? Del votar o no votar, si es inútil o no. Pues ya va aunado también, ¿no? A distintas ideologías políticas. En este caso, ¿no? Podemos hablar del anarquismo, en el que pues, se ve completamente inútil el papel del Estado, pero pues en otras construcciones, en otras ideas políticas, pues forma un papel fundamental, ¿no? O en otras no tan fundamental, como ya lo vemos ahora en el neoliberalismo, en donde el Estado no debe de intervenir en cuestiones económicas, sino nada más dedicarse a administrar lo que es de la política y no meterse en cuestiones económicas. Pero para otros el Estado sí debe de intervenir, entonces no es tan inútil el Estado, ¿no? Que ya afectan en, digamos, esta concepción de inutilidad ya se transforma, ¿no? Y llega a afectar a más factores. Así es, correcto. Como que mucho del contexto que exige por parte de la sociedad, que básicamente al fin y al cabo formula lo que es útil y lo que es inútil, tiene que ver con las necesidades inmediatas en las que se encuentre. Y mientras vaya, no sé, como tú dices, en este escenario de caos o de emergencia social, las demandas que se vayan buscando se centren en otras cosas. Y como dice Vania, no tengamos tiempo o empezamos a priorizar lo menos o hasta el final ese tipo de actividades como las artes. Es ahí cuando más se encuentra pues este concepto que se divide en dos. Pero
yo tengo una pregunta para ustedes al respecto. Porque al fin y al cabo somos, vaya, existe, digamos que en la política, formulaciones al respecto de lo indispensable y lo inútil. ¿Ustedes cómo se considerarían actualmente, ¿no? Como alguien indispensable, como alguien que, digamos, tiene este peso de utilidad a la sociedad que ya, vaya, o sea, ya quizá esté influyendo en su respuesta, pero ¿cómo es que se sienten ustedes al respecto? Porque esto es muy importante. Más adelante les cuento. Pues bueno, creo que Laura de Saad ya contestó un poco, ¿no? Un poco de cómo se sentía, ¿no? Que decía que algunos considerarían inútil lo que está haciendo, pero pues en este caso su mamá y sus seres cercanos pues no tanto, ¿no? Y ahí ya respondió en cierta forma a esa pregunta. Yo de mi parte pues yo creo que alguien tiene que ser el vagabundo de la sociedad, entonces pues, alguien tiene que hacer eso, ¿no? Pero ya un poco más serio, pues pareciera que en este momento no esté haciendo nada más que simplemente, ¿no? Charlar con ustedes y que los demás lo escuchen si es que lo llegan a escuchar, ¿no? Y pareciera que para muchos no cumplieron una función, ¿no? Entonces, pero en esta idea, digamos, lo que impulsa a las personas a hacer ciertas cosas es el querer hacer algo, ¿no? En este caso, el difundir cierto conocimiento o difundir el conocimiento. Entonces, en esta parte yo no me sentía inútil, ¿no? Porque estoy tratando de cumplir una función, una meta, digamos, que me he planteado. En este caso es la difusión del conocimiento. Exacto. Sí, yo creo que compartimos bastante esta forma de contribuir a la sociedad, que quizá algunos lo noten así, y es justamente a lo que quería llegar al respecto de lo dual que puede llegar a ser tanto lo inútil como lo útil o lo esencial, porque al fin y al cabo pues quizá tomar una postura como los países del sudeste asiático con respecto al desempleo y a la deserción estudiantil que sufren los jóvenes, al decir, oye, es una bola de inútiles, no hacen nada, no trabajan, no producen nada, pero al fin y al cabo se convierten en materia útil para este mismo gobierno, trabajando como mano de obra barata, como mano de obra que básicamente no requiere de suficientes derechos laborales, y aunque suene cruel, es muchas de las realidades que sufren estos jóvenes a día de hoy, y que, claro, o sea, podemos verlo con este tono demasiado bonito, ¿no? Que se pueda hallar aquí esta difusión del conocimiento o dialogar el conocimiento entre los invitados que nos llegan a visitar en el podcast. Pero te digo, lo dual puede llegar a ser esto o la realidad en estos países. Claro, viene a mí, ¿no? Una frase muy usada de hace tiempo que yo recuerdo, y era: si vas a, que suele también usarse para motivar a las personas, ¿no? Si vas a hacer algo, sé el mejor, ¿no? Sé el mejor barrendero, sé el mejor basurero, sé el mejor abogado, sé el mejor deportista, cosas así, ¿no? O sea, como que quitándole poniendo, ¿no? esta dualidad que mencionas, ¿no? De la inutilidad, pues a lo mejor para alguien puede ser inútil un trabajo, pero para otros puede serlo todo, ¿no? Y sobre todo lo poco valorado que suele ser algunas actividades que hacen las personas, como pues los barrenderos. Si no fuera por ellos, ¿qué sería de nosotros? Y en todas las clases sociales es como, son personas necesarias, que tal vez no a todos les gustaría hacer eso, pero después pues los que están ahí se dan cuenta que sale la buena lana si le sabes mover ahí. Pero hablemos un poco ahora de la inutilidad desde una perspectiva diferente, ¿no? De
sí la seguiremos viendo, ¿no? Desde una sensación de no poder hacer nada, pero digamos, hablemos de ciertos casos que solo ocurren en un momento y que hay cosas o personas dedicadas a trabajar o laborar en ese momento preciso que puede nunca pasar en sus vidas, pero que cuando sucede se vuelve necesario, ¿no? Que en este caso pues, vamos a hablar desde fenómenos naturales o incluso fenómenos sociales, ¿no? Que ahí entraríamos los sociólogos a ver qué podemos hacer. ¿Qué opiniones no tienen en este caso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la inutilidad aquí? A ver, repítame la pregunta nada más. ¿Cómo ves, digamos, en este caso la idea de la inutilidad de algo que no tiene función hasta que no ocurra un cierto momento, ¿no? Ya sea hablemos de una catástrofe natural o un fenómeno social. También existe una dualidad de la inutilidad en este caso que les estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, de decir, ¿por qué voy a comprar, digamos, un seguro de mi casa en caso de erupción de un volcán, cuando pues, aquí, por ejemplo, el Popocatépetl casi no ha hecho erupción de cierta forma que nos pueda hacer daño grave, ¿no? O destruya, digamos, todo a su paso en una erupción, ¿no? No ha llegado a eso, ¿no? ¿Para qué hacerlo? O incluso en esta dualidad el pensar que cuando algo así suceda, de decir a las personas, pues me siento inútil porque no puedo hacer nada, ¿no? Estoy a la deriva de las personas que sí pueden hacer algo, ¿no? Y yo simplemente, pues lo único que puedo hacer, digamos, en una tormenta es ver pues, cómo pasa todo y yo simplemente no puedo hacer nada. Quiero salvar a las personas, pero pues si lo hago me arriesgo a mí y puedo arriesgar incluso a otros, ¿no? Me refiero a un poco hacia esta parte de la inutilidad o incluso inferioridad que puedes sentir en cuanto a ciertas cosas que superan a uno. Pues yo creo que siempre hay que ser conscientes de las capacidades y las posibilidades que tenemos. O sea, como saben, a mí me gusta aprender cosas que pues, la mayoría de las veces no me sirven de mucho. Pero pues también soy consciente de que hay muchas otras que es prácticamente imposible que tenga acceso a ellas por muchos motivos, ¿no? Por tiempo, por dinero, por que no tengo interés como tal en eso y afortunadamente somos tantas personas en el mundo que pues existe alguien que esté haciendo eso y no sabría cómo responder la pregunta de ¿por qué comprar un seguro para accidentes volcánicos si no nos sucede a nosotros con frecuencia? Supongo que también tendríamos que poner una balanza los riesgos que hay en cuanto a algo y qué tanto sí o qué tanto no. Yo si tuviera la posibilidad pues sí compraría como un seguro de incendios y esas cosas porque me da mucho miedo. Sí, creo que a mí también me genera esa... Vaya, como que en esos momentos de tener que actuar rápido, otra vez, ¿no? Esa necesidad de priorizar las cosas. Y yo creo que no sería el único en este tipo de circunstancias o de situaciones, pero que vaya, tienes como una mirada, como que la visión o la forma de ver las cosas te cambia en ese instante. Y qué bueno que nada más sea en ese instante y que sea efímero, porque de nuevo vuelves a tu estado normal cuando esta situación de caos o de emergencia termina. A mí me parece bastante ingenuo esta mirada acerca de las artes que se tienen, ¿no? Que dicen que son una especie de lujo en cuanto a la producción, a la formación y ese tipo de cosas. Cuando, vaya, en realidad
la mirada artística o la visión artística lleva siendo punta de lanza de mucha crítica y mucha visión que se quiere exportar al nivel mundial. No digamos que sea lo primero, pero en muchas ocasiones es uno de las primeras exposiciones o de los primeros planteamientos que se suelen abordar. Venía a mí con esta idea que mencionabas del arte y retomando, ¿no?, el ejemplo de reconstruir una sociedad. ¿Cómo podríamos ver, digamos, de preocuparnos por artistas, es decir, para reconstruir esta sociedad, ¿no? Se busca lo indispensable, ¿no? Personas que puedan cultivar, hacer comida, construir casas, etcétera, ¿no? Lo básico, ¿no?, para que se construya una sociedad. Pero olvidamos que parte de lo que es la sociedad es su cultura, ¿no? Y la cultura a veces está incrustada dentro de lo que se aprecia como bello o lo que es la estética, ¿no? Y dejar de lado, digamos, estas partes, pues destruiría por completo a una sociedad, a una comunidad, a un pueblo, etcétera. Es como dejarlos en el olvido, ¿no? Entonces, digamos, en cuanto a la inutilidad material, pues puede ser visible, pero digamos, en cuanto al desarrollo y el crecimiento de una sociedad como tal, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Esto que mencionas desde el aspecto artístico, ya sea la música, las obras artísticas o simples rituales, ¿no?, que sean necesarios para llevar a cabo alguna acción. Pero cuéntanos, Ora, ¿qué es cultura? Próximamente podrán ver ahí los 13 tomos publicados. Postdoctorado. Perdón por la interrupción. Habla, Kit. No, descuida. Me trae quizá estos vestigios al respecto de Norbert Elias y sus tomotes, ¿no?, su bibliota de el proceso civilizatorio, porque tiene mucho de qué hablar en esos libros, ya que, como bien dices, el desarrollo material es lo primero que se puede hallar, tanto ausencia como exceso, pero el cultural, ¿dónde se encuentra? Y es el que probablemente podríamos decir que es más difícil de hallar. Sin embargo, eso es lo que de nuevo constituye muchas de nuestras actividades diarias y que no hacemos tanto caso porque, vaya, está tan incrustado en nosotros que no llegamos a percibirlas fuera de contexto. Si no es hasta cuando hallamos estas, ¿cómo decirlo?, maneras de ver la vida de otra forma por parte de un extranjero, o quizá no un extranjero fuera del país, pero incluso yéndote a otro estado, pues hallar esas diferencias. Y lo útil o lo inútil entra ahí, porque conozco muchas personas que es súper vital el celebrar Día de Muertos, pero para el norte del país esa celebración es casi inexistente y choca con el pensamiento internacional al decir, oye, pero pues ¿acaso el Día de Muertos no es una celebración tan representante en la cultura mexicana? No en todas, pero ahí lo tenemos, ahí de nuevo. No es vital e importante celebrarlo, y tampoco celebrarlo como lo suelen hacer muchas personas acá, ir a los panteones y convivir y pasar la noche con los difuntos en ese lugar. Pues sí, pues al final de cuentas, ¿no? La idea de la utilidad sí se resume, ¿no?, a este cliché sociológico de depende, ¿no?, del contexto. Es una construcción social, definitivamente. Mi estimada. ¿Dónde está nuestro título?
como sociólogo. Pero, ¿por qué, digamos, en esta idea de lo que es inútil y viendo que es útil en ciertas circunstancias, más bien no un por qué, sino alguna vez, ya yéndonos un poco algo más simple, han encontrado algo que de plano, ni viéndole por cualquier parte, sea útil? O sea, ¿alguna vez han encontrado algo que digan, ¿por qué existe esto? ¿Por qué se creó esto? O algo así. Vaya, nunca me lo propuse. ¿Por qué algo existe? Pues hay un montón de cosas, ¿no? Según yo. Que yo sepa, por ejemplo, hay un museo, existe un museo, no recuerdo en dónde, si en Estados Unidos o en Inglaterra, pero que expone no de las cosas inútiles, sino de los peores inventos, ¿no? De los mejores fracasos de toda la humanidad, ¿no? Y me acuerdo de uno que es un juego de tipo Monopoly que creó Trump con su imagen. Entonces, de ahí en fuera, pues no me acuerdo de los demás inventos, pero tal vez por lo inútiles que puedan haber sido o el fracaso que fueron, pero no se han encontrado nada así, o incluso alguna vez en su vida que hayan visto algo así, que esto nunca me va a servir. Fíjate que yo sigo una especie de subreddit, que soy bien fan de esa plataforma, que literalmente tiene el nombre de "Quiero esa cosa". Es de un objeto que parece no tener mucha propiedad o especificidad de utilidad, y resulta ser tan maravilloso que dices, vaya, quiero tener eso para mi vida diaria. No sé cómo, pero lo voy a necesitar. Y son cosas tan pequeñas y tan frívolas que que también te llama la atención. Es como súper wow. Yo creo que en ese punto o en esa línea sí nos podemos mover con pues no sé, quizá otra vez como en lo cultural al respecto de los tatuajes. Como que tenemos esta fama de seguir de la generación en donde cada vez estamos rompiendo más con el estereotipo de los tatuajes, y que vaya, no son algo material que usemos tal cual en nuestra vida diaria, pero sí que llega a formar parte de nosotros, y ese nosotros se vuelve pues como algo importante, quizá no como una constante, en el sentido de que todos debemos ser del mismo vuelo, del mismo o básicamente como de la misma tonalidad, sino que estas diferencias, en este caso el tatuaje, forma parte de nuestra individualidad. Ya tienen una excusa más para decir que los tatuajes no son inútiles. Estaba tratando de pensar en algo, ¿no? Incluso en algo, digamos, popular, que digan, pues esto no sirve de nada, pero pues no me viene a la mente. Es que siempre hay algo y siempre hay mercado para ese algo. Pues bien a mí, ¿no? Pueden hacer el chiste, ¿no? De con cualquier artista que no les guste decir de pues, su música así no se necesita, o sus pinturas o algo así, ¿no? Eso suele estar comúnmente, ¿no? Para hablar de lo inútil que puede llegar a ser algo, ¿no? En este caso, un artista, ¿no? En cuanto a la broma, ¿no? De que no te gusta la música o la consideras tan mala que pues, la denigras como inútil. Pero bueno, ¿alguna última cosa que tengan que decir, digamos, sobre este tema, la inutilidad? O cualquier otro comentario más sería inútil. Yo creo que apoyo eso. Creo que otro comentario sobraría en esta pecera de utilidad. Eso me parece bien. Bueno, pues aquí eso fue Charlas Líquidas, hablando sobre la inutilidad, y esperamos que les haya gustado. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales,
Búsquenos como Charlas Líquidas en Facebook, Twitter e Instagram. Y también ya contamos con un canal en Telegram en el cual podrán recibir noticias sobre qué es lo que vamos a sacar, si ya salió, cosas así, para que se vayan informando. Y no olviden seguirnos también, si es que están escuchando esto en las plataformas de podcast comunes, pues que también tenemos un canal de YouTube en el cual nos pueden seguir y pues, escuchar este contenido que a ustedes tanto les gusta. Así que los esperamos la siguiente semana con más contenido de su podcast Charlas Líquidas. Nos vemos a la próxima. Adiós. Esto es Charlas Líquidos, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.